Reciba un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Bajo la dirección del Espíritu Santo, doy a saber algunos contenidos en relación a la palabra de Dios con el único y propósito fin de permitirle usted a Dios para que Él se posesione nuevamente de su vida, para que Dios regrese para posesionarse de nuevo de la iglesia de Jesucristo. Cuando digo para posesionarse de nuevo es porque se le ha dado espacio a otras cosas que no tiene que ver con Dios. Se le ha dado espacio a entretenimiento que lo que ha hecho es lograr este entretenimiento dado por Satanás dentro de las iglesias, ha logrado que la iglesia se desenfoque. Hasta donde yo sé, solo hay algo que puede detener a Dios. No va a derramar su espíritu en donde no exista hambre de su presencia. Él busca los hambrientos. Estar hambriento de Dios significa estar insatisfecho con el estado actual de las cosas que lo ha forzado a usted a vivir sin Él, sin su plenitud. Él solo viene cuando usted está dispuesto a entregarle todo a Él. Dios regresa para posesionarse de nuevo de su iglesia, pero usted debe estar hambriento. Esa es la condición. Él desea revelarse entre nosotros. Cuando usted podrá decir, pero ¿cómo así que Él desea revelarse si Él está en medio nuestro? Infortunadamente le hemos dado el espacio de Dios a otras cosas donde Satanás se ha camuflado de una manera muy suspicaz en las congregaciones. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿No se encuentra usted cansado de distribuir tratados, de tener reuniones o células o grupos familiares en casa y nada pasa? Por largo tiempo hemos tratado de hacer ocurrir las cosas que creemos que deben ocurrir. Él quiere hacerlo ahora, porque no descubre lo que Él está haciendo y se le une a Él. Esto fue lo que Jesucristo hizo. Se unió al Padre para hacer lo que Dios hacía y de esta manera terminar glorificando a Dios haciendo su voluntad. Lo reto en este estudio que se olvide de este momento de toda distracción y de toda opinión, menos de una, la de Dios. Levántese y busque la presencia divina. Cambie su estilo rutinario de vida. Madrugue a orar. Se está dando un tema o se están dando diferentes temas sobre tiempo matutino con Dios. Una manera de invitarle a que su estilo de vida sea diferente, que ya no camine conforme a sus deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios es que camine en el Espíritu y no en sus deseos y en sus carnalidades o estilo de vida a su manera, diciendo que es creyente. Levántese y busque nuevamente, repito, la presencia divina. Sea usted uno que procura y alcanza la presencia de Dios. No estoy hablando aquí de la emoción de la adoración y la alabanza tal como la conocemos. No, sabemos cómo ejecutar la música correcta para que los cantos sean hermosos y el acompañamiento infunda reverencia y todo parezca perfecto. Pero no es a eso a lo que me refiero, ni es tampoco la causa de su hambre presente. Hablo de estar hambriento de la presencia de Dios. Eso exactamente, hambre de la presencia de Dios.
Permítame decirlo de otra manera. Yo sé en lo profundo de mi corazón que la verdad del asunto es esta. Por mucho tiempo, la iglesia ha vivido en presunción de su propia justicia, lo cual incomoda a Dios sobremanera. Él ni siquiera puede vernos en nuestro estado actual. ¿Por qué? Porque no estamos mostrándonos ni presentándonos como hijos espirituales, sino como hijos llevados por toda clase de placer. Dios se siente incómodo con nuestra presunción de justicia. No estamos tan en orden como pensamos. ¿Cuál es el remedio para esto? El arrepentimiento, el mirar nuevamente y volver a las sendas antiguas. Y que las sendas antiguas, ante todo, estaba encabezado por el primer amor. Por eso el apóstol, el discípulo, el profeta Juan el Bautista, cuando dice en aquellos días, dice la palabra, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3. El arrepentimiento, amigos, hermanos y ministros, prepara el camino y allana la senda para enderezar nuestros corazones. El arrepentimiento allana las protuberancias y llena los vacíos que existen en nuestra vida y en nuestras congregaciones. El volver a ese primer amor, a ese enamoramiento, a ese interés de hacer las cosas más que hacerlas para Dios, es hacer las cosas para conocer a Dios. El arrepentimiento nos prepara para la presencia del Señor. De hecho, usted no puede vivir en su presencia o en la presencia de Dios sin arrepentimiento. El arrepentimiento permite la búsqueda de la divina presencia. Cuando se está hablando del arrepentimiento, no se está refiriendo al que no se ha vuelto a Dios. No se refiere a aquella persona inconversa que no ha aceptado el plan de salvación. No, el arrepentimiento aquí, en este caso, es a ti y a mí como creyentes. Arrepentirnos de hacer cosas que nada tiene que ver con buscar la presencia de Dios. El arrepentimiento permite la búsqueda, repito, de la presencia divina de Dios. Él construye la senda, ¿para qué? Para que llegues a Dios, para que yo llegue a Dios o para que Dios llegue a ti. Pregúntale a Juan el Bautista. Cuando él construyó el camino, Jesús caminó por él. Este es el punto crucial de lo que estoy compartiendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, voy en busca de Dios? ¿Cuál fue la última ocasión en que usted puso a un lado todo lo que le ocupaba y distraía y recorrió, perdón, el camino del arrepentimiento en procura de Dios? Aquí no es cuestión de orgullo, no, es cuestión de hambre de Dios. Yo procuraba predicar buenos sermones a grandes multitudes y realizar grandes cosas para Dios. Pero todo eso se arruinó. Le voy a decir por qué. Y es ahora donde procuro la presencia de Dios. Ya nada más me importa. Como su hermana en el Señor, le digo que lo amo, amo a Dios, pero y amo a todo aquel que dice ser creyente, pero amo más al Señor. Ya no me preocupo de la opinión que otros ministros o las demás personas tengan de mí. Ahora voy tras el Señor. Y esta no es una cuestión de orgullo, sino de hambre.
Cuando usted vaya en procura de Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, Él se volverá y lo encontrará y usted saldrá de este encuentro echado a perder para el mundo. Las buenas cosas han llegado a ser enemigas de las cosas mejores. Es tiempo de que viva y que tenga una vida santa. Es tiempo de renunciar a mirar lo que solía mirar, a leer lo que acostumbraba a leer, a estar muy pegada del Facebook, del internet, de un celular, donde si le daba más importancia a esto, déjeme decirle que es tiempo de volver a las sendas antiguas, a la lectura de la palabra del Señor. Él debe ser la causa y el objetivo de sus ansias, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde su venida se acerca más y más cada instante, cada momento de la vida. Pero es importante tomar riendas en la vida de santidad con Dios. Y si estás hambriento de Dios, entonces te tengo una sorpresa del Señor. Y él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, según Mateo capítulo 5, el versículo 6. Nunca estamos realmente hambrientos. Nuestro problema es que nunca hemos estado realmente hambrientos, nunca hemos estado satisfechos en nuestra vida y saciando nuestra hambre con las cosas de este mundo, nunca. Nos hemos acercado a Dios semana tras semana y año tras año para que nos llene los pequeños espacios. Le digo que Dios está cansado de ocupar el segundo lugar en nuestra vida después de todas las demás cosas. Aún de ser el segundo en los programas y en la vida de la iglesia. Primero le presentamos a Dios nuestra agenda llena de actividades someras y pasajeras. Todas las cosas buenas, incluyendo las que hace la congregación, desde dar de comer a los pobres, rescatar la vida de los bebés en el centro de consejería sobre el embarazo, hasta la enseñanza de las clases de escuela dominical. Todo debe ser el flujo o el resultado de la presencia de Dios. Debería. Nuestro factor básico de motivación debe ser lo hacemos por Él y porque es el deseo de su corazón. Pero si no somos cuidadosos, podemos caer en la trampa de hacer cosas para Él, olvidándonos de Él. Usted y yo podemos caer en el error de ser religioso y nunca llegar a ser espiritual. No importa cuánto ora usted o cuánto oro yo. Perdóneme por decir esto, pero usted puede ser un perdido o yo puedo ser una perdida que no conocemos a Dios y aún así predicamos una vida de oración, practicamos, predicamos, motivamos a otros a una vida de oración. No importa o no me importa cuánto sé, o no me importa cuánto sabe de la Biblia, o cuánto sabe acerca de Dios. La pregunta es, ¿lo conoce usted? Me temo que hemos saciado nuestra hambre de Él leyendo las antiguas cartas de amor a las iglesias, que son las epístolas del Nuevo Testamento. Esto es bueno, sí, es santo y necesario, pero por la sola lectura jamás tendremos intimidad con el Señor. Hemos apagado nuestra hambre de su presencia haciendo cosas para Él. Un esposo y una esposa pueden hacer cosas el uno para el otro sin amarse realmente. Pueden recibir juntos clases sobre el parto, tener hijos y compartir el pago de una hipoteca y nunca disfrutar el elevado nivel de intimidad que Dios diseñó y ordenó para el matrimonio. Y no estoy hablando precisamente de la relación sexual.
Muy a menudo vivimos en un nivel inferior al cual Dios preparó para nosotros. Por eso cuando Él se manifiesta con poder, nos causa conmoción. En gran mayoría, nosotros sencillamente no estamos preparados para ver la gloria de Dios llenando el templo. Quizás el Espíritu Santo le esté hablando. Si está reteniendo su corazón compungido, deje correr las lágrimas. ¿Cuánto hace que no llora en la presencia de Dios, quebrantada, teniendo presente que el Señor dice que está en las alturas, en la santidad y con los quebrantados y humildes de corazón? Yo le pido al Señor en este momento que despierte en usted que está escuchando este estudio, que despierte esa hambre que ha tenido o que tuvo en el pasado y está ahora casi olvidada. Quizás en días pasados tenía este sentir y estas ansias de Dios, pero permitió que otras cosas lo llenaran, reemplazando ese deseo por su presencia. En el nombre de Jesús, con la autoridad de lo alto, lo libero de la religiosidad muerta, para que pueda sentir hambre espiritual en este momento en el nombre de nuestro Dios Jesucristo. Le pido al Señor que usted llegue a estar tan hambriento de Dios que, no, que ninguna otra cosa le importe. Me parece ver que se enciende en usted una llamita vacilante que el Señor se encargará de avivar. Señor, estamos tan hambrientos. Lo que anhelamos es justamente tu presencia. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones.